Saludos y bienvenidos a ¿Qué dice la ley? En esta primera entrega analizaremos un tema de suma actualidad tanto para los abogados como para el público en general. Trataremos de explicar qué dice la ley en relación con las obligaciones de pago dinerarias dentro del marco de la pandemia y muy especialmente sobre el pago de los alquileres de viviendas y locales comerciales durante la misma. Es prudente que iniciemos señalando que la pandemia de COVID-19 por sí misma no puede ser considerada de plano como una causa que imposibilite o dificulte el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Más bien, son las medidas tomadas por el Estado mediante la declaratoria del estado de excepción que bajo diferentes denominaciones ha sido instaurado en los distintos países, la que podría constituir una causa de fuerza mayor. En la República Dominicana se declaró el estado de emergencia mediante el decreto 134-20 de fecha 19 de marzo del año 2020, el cual se mantiene hasta el día de hoy, producto de varias prórrogas que han sido aprobadas por el Congreso Nacional. Las medidas de restricción de circulación ciudadana, cierre de actividades comerciales e industriales adoptadas por el gobierno constituyen, sin lugar a dudas, una causa de fuerza mayor que, analizado caso por caso, podría dar lugar a que los contratos sean considerados extinguidos y las partes exoneradas de cumplir sus obligaciones, sin incurrir en responsabilidad. Sin embargo, la situación es diferente cuando se trata de obligaciones de pagar sumas de dinero, ya que cuando la convención contiene una prestación consistente en el pago de una suma de dinero, la fuerza mayor sobrevenida no puede ser invocada como causa de exoneración de responsabilidad por el cumplimiento de la obligación, ni mucho menos como causal de extinción de la obligación misma. ¿Qué significa esto? Esto significa que nadie que esté obligado a pagar sumas de dinero, sea mediante un pago único o por cuotas, podrá escudarse en las medidas adoptadas por el gobierno como consecuencia de la pandemia para no pagar. Esta exclusión, que fundamentalmente ha sido hecha por la doctrina y por la jurisprudencia de la aplicación de la fuerza mayor a las obligaciones pecuniarias, se explica por las características que distinguen este tipo de obligaciones de las demás. Un ejemplo de estas características particulares son las contenidas en el artículo 1153 del Código Civil, el cual dispone una serie de reglas de aplicación exclusiva a las obligaciones consistentes en el pago de sumas de dinero. La principal explicación de la diferencia entre el trato a las obligaciones pecuniarias es el hecho de que las mismas no recaen sobre un objeto cierto, es decir, sobre un objeto que pueda ser de imposible realización. Estas obligaciones se satisfacen mediante el pago de una suma de dinero, y el dinero, como es por todos sabido, es un bien genérico y por tanto de posible sustitución. Esto no es más que la aplicación del viejo aforismo latino según el cual genus nunc quam perire consetur, el cual explica que el género nunca perece. Las razones que hemos expuesto llevan a concluir que ni el cambio de la situación económica del deudor por una causa ajena a su voluntad, ni la imposibilidad sobrevenida por un hecho imprevisible e irresistible de cumplir con su obligación de pago, tienen por consecuencia la extinción de la obligación ni la responsabilidad de abonar los daños y perjuicios judiciales o contractuales. La Suprema Corte de Justicia en más de una ocasión se ha referido al tema y cuando lo ha hecho ha rechazado que la difícil situación económica del deudor de una obligación constituye una fuerza mayor que pueda constituir una causa liberatoria de la obligación de pago. De igual manera, se ha pronunciado la jurisprudencia francesa, la cual reconoce que el caso fortuito y la fuerza mayor
no excusan el incumplimiento de una obligación de entregar una cosa genérica, ni en especial de la obligación de pagar una suma de dinero. En lo que respecta al pago de los alquileres durante el tiempo en que se mantenga vigente el actual estado de emergencia, hay que concluir por las razones antes explicadas que los inquilinos no tienen ningún resguardo legal para justificar el incumplimiento del pago de las mensualidades pactadas, sobre todo en el caso de las viviendas, ya que el inquilino se mantiene en uso del inmueble alquilado. En relación con los inmuebles alquilados para un uso comercial que haya sido impedido por el estado de emergencia, el inquilino podrá invocar la desaparición de la causa subjetiva del contrato y por ende su obligación de cumplir con su contraprestación. Para explicarlo más claramente, podríamos decir que el inquilino de un local comercial podría dejar de pagar los alquileres correspondientes a los meses durante los cuales estuvo impedido del uso del inmueble a causa del estado de emergencia, siempre y cuando el motivo determinante que lo llevó a alquilar el inmueble fuera ingresado a la esfera contractual. Aquí es necesario hacer un pequeño razonamiento. No existe una exoneración del cumplimiento de la obligación de pagar el alquiler por causa de fuerza mayor, sino por la desaparición durante el estado de emergencia y a causa de este, de la causa subjetiva del contrato. En cualquier caso, el cobro de los alquileres vencidos o la resiliación del contrato de alquiler implica iniciar un litigio para lo que habría que esperar de todas formas el levantamiento del estado de emergencia, el cual sería de onerosas consecuencias para las dos partes, por lo que es recomendable que el propietario y el inquilino convengan una solución que satisfaga, aunque sea parcialmente, los intereses de cada uno de ellos. Algo que sí puede hacer el deudor de una obligación pecuniaria, cuya situación económica se haya visto afectada por las medidas adoptadas por el Estado y las empresas a raíz de la pandemia, es solicitar que el tribunal que conozca de las ejecuciones perseguidas en su contra por su falta de pago tome en consideración su posición y le conceda lo que se denomina un plazo de gracia, de conformidad a esto con lo que disponen los artículos 1244 y el artículo 1244 del Código Civil y 125 de la Ley 834 del 17 de julio de 1978. En conclusión, ni la pandemia ni las medidas adoptadas por el Estado a raíz de ella pueden ser consideradas como una fuerza mayor que pueda conducir a la extinción de las obligaciones pecuniarias. La pérdida o suspensión del empleo, el cierre de comercios o industrias, la crisis económica incluso, no pueden ser consideradas causas válidas que justifiquen el impago. En estas circunstancias, lo aconsejable, tanto para los acreedores como para los deudores, es arribar a acuerdos que tomen en cuenta la nueva realidad económica del país, ya que la otra opción es, como dijimos anteriormente, acudir a los tribunales, los cuales sin lugar a dudas estarán sobrepasados, lo que dará lugar a que la obtención de una sentencia sea más lento que de ordinario. Gracias por su atención. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificación de nuevos contenidos que estaremos publicando. Muchísimas gracias por la atención prestada.